Un cordial saludo, Dios les bendiga. Hoy quiero invitarles a revisar qué es ser cristiano, qué es ser un hijo de Dios. Entender que el diseño de Dios no es variable, no es una opción, sino que Dios es soberano. Y lo primero que debemos comprender es que Él merece respeto. Hay que respetar sus diseños. Él nos lo enseña con tanta ternura y tanto amor por toda su palabra. Quiero invitarte a que entreguemos este tiempo con una actitud sincera de unirnos a Él. El camino es la oración y poder decirle, amado Dios, gracias porque cada día viene lleno de tus misericordias, de tu amor, de tu paternidad infalible y Él, donde quieres lo mejor para nosotros. Permite, Señor, que nuestra mente sea hoy abierta y que inscribas tu voluntad en ella y la grabes en nuestro corazón. Queremos pedirte perdón, Señor, por estar siempre distrayéndonos de aquello en lo que tú nos pides que fijemos los ojos. Que la mirada debe estar fijada en las cosas de arriba y los ojos en Jesús. Hoy queremos mostrarte nuestro corazón y decirte con toda sinceridad cuánto nos falta por ser perfeccionados. Una vez más, Señor, que nos dé la sabiduría para entender que no nos podemos formar a nosotros mismos, sino es colocarnos en tus manos, tus tiernas manos de alfarero, para que continúes tu obra en nuestra vida. Todo esto te lo expresamos en el nombre de Jesús. Una de las características que nos advierte Dios en toda su palabra es que no mezclemos cosas. Idolatría es colocar algo en primer lugar en vez de Dios. Habla de los de doble ánimo, de los tibios, de los altibajos de la fe. Entonces, realmente la intencionalidad que he sentido de compartir este tema es tomar decisiones frente a ello, frente a cómo estamos manejando ese don hermoso que Dios nos dio, que es la fe, y que sin fe es imposible agradarle. Entonces vamos a compartir nuestra temática de hoy. Estamos revisando el tema La fe que mueve montañas porque es una de las motivaciones que nos da el Señor. Y en este tercer tema es lo que debe inspirar nuestra vida en la fe. La inspiración, palabra que me parece espectacular. In quiere decir dentro y espíritu. Recordemos que el ser humano nace con un alma y un cuerpo, pensamientos, emociones, decisiones o voluntad, y es un ser psicosomático, porque estamos separados de Dios, porque nacemos muertos por el pecado. Pero en el nuevo nacimiento, que lo habla Juan 3, y en la decisión de ser convertidos en hijos de Dios, como dice el capítulo 1 de Juan, versículos 12 y 13, nos es activado el Espíritu, colocado el Espíritu, donde vive, mora, habita el Espíritu Santo. Entonces ya no somos seres naturales, solo humanos, solo creados, sino somos seres espirituales, tridimensionales. Y del Espíritu es donde sale la ruta, la pasión, las ganas, la fuente de sabiduría para lo que debemos hacer cada día.
Lo que no proviene de la fe es pecado y pecado es separación, pecado es fracaso. Por eso, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia de la palabra de Cristo. ¿Y quién nos enseña la palabra? ¿Quién nos enseña toda la verdad? Es el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos inspira, empieza una, un deleite, un gozo que es sobrenatural por recibir la sabiduría de Dios y llevarla a la práctica. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Hay muchas definiciones, es decir, la fe es una sola, pero hay varias definiciones para darle esa mirada, ¿cierto? La fe demuestra la realidad. O sea, tu realidad es esta, así no la estamos viendo, pero luego va a llegar a nuestra vida. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Dios jamás nos defrauda. Todo lo que Él nos promete nos lo entrega. Lo que pasa es que Él decide cuál es el momento preciso para entregárnoslo. Todo es hermoso en el tiempo del Señor. Habla el libro de Eclesiastés en su capítulo 3. Y continuamos donde nos motiva a creer y a estar convencidos de que algo existe aun cuando no lo podamos ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. O sea, nos da más de un referente. Cada una de las historias que vemos en la palabra de Dios es una historia de entrenamiento que nos da sabiduría, modelo, aprendizaje. Su palabra es viva y eficaz para poder incrementar cada día los niveles de fe. Sin fe, las cosas no funcionan. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. ¿Lo crees? ¿Crees realmente que el universo y tu propia vida llegaron por la palabra que salió de la boca de Dios? Porque si no lo creo, estoy viviendo en una idea o en una religión, pero si lo creo, lo vivo. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Y esto sigue ocurriendo. Por eso el Señor en 2 Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las que no se ven, eh, las entendemos por los ojos del entendimiento, precisamente. De manera que aquello que anhelamos, tenemos la certeza que Dios nos lo va a entregar porque lo ha prometido. Hemos trabajado bastante las promesas. Es algo que lo creo, lo visualizo en mi entendimiento porque Él prometió entregarlo. Entonces, les invito a hacer todo un recorrido por el libro de Hebreos 11. Voy a hacer aquí un resumen, pero la motivación es que le hagamos todo un estudio a este capítulo. Es el cuadro de honor de los héroes de la fe, porque allí está cada modelo. Por ejemplo, comienza diciendo que la naturaleza y el poder de la fe es con lo que, con su palabra, Él creó todo. Versículos del 1 al 3. Se establece por instancias, desde Abel hasta Noé. En cada uno de estos personajes que menciona ahí, vemos la fe en acción y aprendemos de ellas. Abel, por su fe, le entregó una ofrenda agradable a Dios. Y Noé, todos sabemos
que aunque no llovía, nunca había caído una gota en esa región, construyó el arca por fe. Y en el intermedio hay personajes que también nos muestran por Abraham y sus descendientes, por Jacob, José, Moisés, los israelitas y Rahab. Cada uno de ellos daría para hacer largos estudios de cómo la fe operaba a través de ellos y aprender. Por otros creyentes del Antiguo Testamento, y los menciona del 32 al 38. El mejor estado de los creyentes bajo el Evangelio, ya para la época de la gracia, y agrega allí en este Hebreos 11, ¿y cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, Jefté, David, Samuel y otros profetas. Entonces, la vida de todos aquellos hombres de Dios es todo un modelo de cómo opera la fe y desde ahí podemos trabajarlo en nuestra vida. Y entonces aquí debemos hacer un alto y preguntarnos con toda sinceridad delante de Dios qué tanto tenemos en cuenta la fe en nuestra vida diaria, qué tanta prioridad. Movemos más adelante, dice muy claro Dios, el justo por la fe vivirá. Es no negociable de Dios. Es por fe. ¿Cómo está tu gimnasio de la fe? Y ese gimnasio de la fe nos protege de los miedos, las dudas, las angustias, las iras, las contiendas, la envidia, la ambición, la lujuria, porque nos libera de las cosas que se ven, que son de este mundo. Entonces, el justo por la fe vivirá, está diciendo aquel que recibió la salvación de Jesús, la vida eterna de Jesús, aquel por el cual Cristo pagó toda su cuenta en la cruz, se llama justo, justificado por él. O sea, el que de verdad es cristiano porque ha nacido de nuevo, vivirá por fe. No le agrega nada más, es por fe. Hemos visto también en muchos momentos que la fe es una vida que resuelve las dudas y el miedo todos los días. A través de la sabiduría resuelve las dudas, con la guía del Espíritu Santo. Y a través del amor de Dios, de tener una relación de amor con Él. El miedo no entra, no penetra. Entonces, ¿qué nos trae la fe para practicar? La espontaneidad. La inspiración suele surgir de manera repentina e inesperada a través de la oración y la lectura y la meditación de la palabra. De ahí brota, sale esta palabra rema y es viva y eficaz y entonces produce pasión, entusiasmo. Decía el salmista, me deleito en tu palabra de día y de noche. Creatividad. La inspiración está estrechamente relacionada con la generación de ideas y soluciones innovadoras que nos trae el Señor. Él dice, yo te daré una salida para que puedas pasarla. Recordemos aquel hombre que lo traían sus amigos en una camilla, pero no podían llegar a donde estaba Jesús por la muchedumbre. Y se fueron por otro lado, se subieron al techo, abrieron un roto y por ahí bajaron al enfermo en la camilla. Eso no es creatividad. Dios nos lleva a eso, a hacer locuras del reino. La motivación es lo contrario a vivir desmotivado, a esas voces que escucha uno con tanta frecuencia, aquí haciendo por la vida, sobreviviendo, llevándola. Esas no son palabras de fe. La motivación es la inspiración que nos impulsa a tomar acción,
a trabajar hacia un objetivo determinado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Pasión. La inspiración a menudo está vinculada a una fuerte emoción o pasión por la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo estar apasionado por la voluntad de Dios si no tengo una relación con Él? Y es una relación de papá. Entonces tenemos identidad de hijos. Cuando alguien nos preguntara quién eres, soy un hijo de Dios. Tengo un papá eterno que me cuida, me motiva, me guía. Uno de los propósitos de una oración eh, potente está en Filipenses 2:13. Porque Dios trabaja en ustedes para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. ¿Cómo sería cada día de nuestra vida si lo vivimos bajo el deseo y el poder que Dios coloca en nosotros? ¿Cómo sería? ¿No sería diferente la vida? Una conexión emocional, porque la inspiración puede surgir de experiencias emocionales intensas o el gozo producto de la comunión con Dios. Padre, aquellos que me has dado del mundo, quiero que ellos estén donde yo estoy, para que mi gozo sea completo. La influencia interna. La inspiración es colocada por el Espíritu Santo en su tiempo y en nuestro corazón. Y la intuición. Amo la intuición. La inspiración a menudo implica una comprensión o percepción intuitiva por la revelación e iluminación, por la meditación de la palabra de Dios con base en la oración. Cuando en estos días hablamos de Jeremías 33:3, está diciendo el Señor, muéstrame tu pasión. Clama a mí es eso. ¿Cuál es tu pasión? Porque si estás apasionado, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿Cómo practicaríamos esta promesa que nos hace el Señor? Pero seamos bien sinceros, estamos apasionados para que el Señor nos responda y nos enseñe. Pudiéramos dar el testimonio de cómo Él nos enseña, cómo nos responde. Entonces el Espíritu Santo nos enseña a pedir como conviene. Él nos enseña a pedir como conviene, es acorde a la voluntad de Dios. Y si es acorde a la voluntad de Dios, entonces vamos a recibir lo que pidamos. Es su promesa. Renovación interior. El Espíritu Santo renueva nuestra mente y nos permite llevarnos a una mayor comprensión del diseño de Dios en nuestra vida y de esa paternidad de Él. Nos permite manifestar el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio en nuestra vida diaria. La guía divina, el Espíritu Santo lo guía en sus decisiones y acciones, proporcionándole sabiduría y discernimiento. ¿Cuánto nos guía el Espíritu Santo diariamente? O de pronto nuestras oraciones terrenales, emocionales, donde decimos, pero eso no tiene nada de malo, nos lleva a querer guiar al Espíritu Santo a lo que nosotros anhelamos. Y el flujograma es todo lo contrario. Él nos guía a nosotros. Nuestras oraciones sí son esa intencionalidad de ser guiados por el Espíritu Santo. Oración y comunión. Experimenta una conexión profunda con Dios
a través de la oración y busca mantener una comunión constante con Él. Busca mantener, busca mantener una común unión. Comunión quiere decir común unión de los dos espíritus. Transformación moral. Su vida se caracteriza por una búsqueda de justicia, rectitud y santidad, reflejando la naturaleza de Cristo. Qué tremenda abundancia de aspectos para deleitarnos en practicarlos, porque no es por esfuerzo humano, no es por fuerza de voluntad, donde muchos quedan frustrados y terminan diciendo, no, yo no sirvo para nada. Pues claro, separados del Señor no podemos hacer nada. De manera que esto nos continúa mostrando esa ruta, servicio y amor. Se siente llamado a servir a otros y demostrar esa actitud incondicional siguiendo el ejemplo de Jesús. Paz y gozo es un mandamiento. Estad siempre gozoso. No estén airados por nada. Que no se oculte el sol bajo vuestro enojo. Buscad la paz y síguela. Que la paz de Dios gobierne en tu corazón. Todo esto son mandamientos. Crecimiento espiritual. Quiero detenerme un poco aquí. Dentro del diseño de Dios, Dios siempre nos coloca personas que nos enseñan, que nos entrenan, mentores, líderes. Si no tenemos, es autosuficiencia. Hoy ya llevo tanto tiempo que yo no necesito. A veces me dicen, es que yo estoy en mi habitación con Dios. No necesito que venga aquí gente extraña a mi vida. Dios y yo tampoco está en la Biblia. De manera que esto de aplicar las enseñanzas bíblicas a través de entrenamiento, de tener a quien darle cuentas, es muy importante. Pero para eso se requiere humildad y dependencia. Reconocer esa dependencia de Dios y buscar cómo vivir humildemente, reconociendo la obra del Espíritu Santo en su vida. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, uno de los legados de Jesús. Dar testimonio. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ustedes ven cómo es mi estilo de vida, ustedes ven cómo es mi vocabulario, ustedes ven cómo es mi conducta. Es producto que dentro mío vive el Espíritu Santo, Jesús resucitado. Estas características y efectos reflejan la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de una persona. Aquí nos queda una carta de navegación para sentarnos y hacerle un estudio toda esta semana, tomar decisiones y activar la práctica de la vida en el Espíritu. Recuerden que somos el Ministerio Restauración Ágape Internacional RAI. Tenemos nuestro canal en YouTube. Suscríbete y allí te llegarán todos nuestros materiales. Y bendecimos la vida de todos aquellos que siguen aportando para poder sostener toda la misión. Dios les bendiga.